La tentación de Judas. El día después de la cena, en la casa de Simón el leproso, en la hora gravosa de la siesta, Judas se sintió más cansado que de costumbre y se acostó bajo la amplia sombra de una higuera, lejos de Betania y de sus compañeros. Mucho le costó dormirse, y su sueño fue muy breve. Se despertó sobresaltado y se apercibió que ya no se hallaba solo. A su lado, apoyado de espaldas al viejo tronco gris, estaba sentado un desconocido que esperaba, según le pareció, a que despertara. La cara de ese hombre era joven, pero aparecía como envejecido antes de tiempo por algún vergonzoso dolor. No era posible verle los ojos, mas algo como un hilo blanquecino entre sus labios morados hacía creer que sonreía. Estaba totalmente envuelto en una gran capa de lana parda y llevaba cubiertas también las manos. Parecía como si sintiera frío, a pesar de que esa era la hora más ardiente de un día pesado y sofocante. A Judas, el inesperado compañero no le gustó e intentó levantarse para volver a Betania. Pero no logró mover ni un brazo, y menos ponerse de pie. Al despertarse, se había sentado, y ahora no se sentía capaz de hacer ni un solo movimiento. Para no mirar a ese hombre, dirigió sus ojos hacia la campiña. Todo estaba tranquilo y en silencio, hasta el brumoso horizonte de las colinas. Ni un soplo del viento movía las briznas de la rala hierba, las hojas nuevas de los árboles, las flores que azulaban y ensangrentaban el trigo todavía verde. No se veían casas, no se oían voces, ni trinos de pájaros, ni balidos, ni mugidos. Parecía como si el mundo, en esta hora, quisiera olvidarse de existir. Judas no sabía darse razón de esa su misteriosa laxitud. La noche anterior, en casa de Simón, apenas había probado vino. Había dormido durante toda la noche y había descansado por la mañana. Y sin embargo, sentía sus miembros como impedidos, atados, y algo como un insoportable peso sobre todo su cuerpo y un extraño sopor en el alma. Esperaba que de un momento a otro se disolviera ese embrujo y esperaba sobre todo que el desconocido se alejara, que lo dejara solo. En vez, el hombre habló. ¿No eres tú uno de los 12 que siguen al Galileo Jesús? Judas calló, y el desconocido insistió. Aunque no me contestes, sé quién eres y cómo te llamas. Eres Judas, hijo de Simón, y naciste en Iscariot, el año en que Herodes el Grande murió. ¿Acaso no es verdad? Y Judas, callado. Y aún sé más de ti. Sé cuál es tu misión entre los discípulos del profeta de Nazaret. Los otros predican a las muchedumbres, o sanan los enfermos, o bien escuchan la palabra del Maestro. Tú, en vez, llevas la bolsa, eres el que gasta, el cajero, el tesorero de la compañía. Bonito oficio para el secuaz de uno que habla contra los ricos y que siente asco por el dinero. Tus compañeros están ganándose el reino de los cielos y tú, mientras tanto, cuentas moneda. Querías ser santo y han hecho de ti el más humilde, el más miserable, el más despreciado de los banqueros. Al oír esas palabras, Judas sintió ímpetus de rebelión y sintió impulsos de contestar a ese latigazo, pero ahogó en el corazón las palabras.
¿Quieres explicarme? Siguió diciendo el desconocido. ¿Por qué razones necesitan dinero los discípulos de un maestro que aconseja a todos de no cuidarse del mañana? Judas, esta vez, no supo resistir. A nosotros poca cosa alcanza día por día, contestó. Pero damos lo que nos sobra a los pobres. Y además, ¿para qué quieres saber tantas cosas? ¿Quién eres? ¿Acaso un espía de los fariseos de Jerusalén? No temas, Judas. No necesito ejercer semejante oficio. Si quieres saberlo, te diré que soy más rico que Caifás y Anás juntos. Y más que tú, odio a los saduceos y a los fariseos. Pero siempre he buscado la ciencia del bien y del mal, y quisiera ser instruido respecto a la doctrina de tu maestro. En ella encuentro algo que, según mi opinión, no satisface, cosas que no están de acuerdo entre sí. Has dicho que recogéis y guardáis el dinero para los pobres. ¿Pero acaso no has sido tú a quien reprocharon anoche en la mesa de Simón porque dijiste que ese perfume precioso era mejor venderlo a beneficio de los pobres? Judas se sonrojó y dio vuelta la cabeza para mirar cara a cara a aquel que le hablaba. ¿Quién eres entonces? ¿Acaso te hallabas en la casa del leproso? No recuerdo tus facciones. ¿Cómo has hecho para saber esto? Ya te lo dije. Busco, escucho, escudriño, pregunto, recuerdo. Saber todo de todos, esa es mi pasión. Y sé muchas otras cosas que tú ni imaginas. Sé, por ejemplo, que los que mandan en Jerusalén quisieran adueñarse de tu maestro y que no tienen valor de hacerlo detener. ¿De veras? ¿Por qué no se atreverían? Son los jefes, tienen dinero y gente armada. ¿Y deberían temer a 13 personas sin armas? No lo creo. Ahí tienes tu antiguo escepticismo que brota nuevamente, Judas. Caifás y los otros no temen a vosotros los discípulos. Temen, y con razón, al pueblo que se ha encariñado con Jesús, que lo ha recibido como a rey, que de él espera paz y pan, y que se rebelaría contra los sacerdotes y los ancianos si se atrevieran a tocar tan solo un cabello del nuevo Mesías. Tú, que eres de los 12, deberías saberlo. Sé que el pueblo escucha y aclama a Jesús, pero dudo de que lo ame hasta el punto de tomar las armas para salvarlo. Hombre de poca fe, ¡ay del que cree en la antorcha y duda del sol! ¿Acaso no ves que la tímida espera del Sanedrín es la prueba más segura de lo que afirmo? El sumo sacerdote ya habría ordenado desde hace tiempo la detención de Jesús si no temiera una revuelta del populacho. Tiene el presentimiento que la detención de vuestro jefe podría ser la señal de una revuelta y por lo tanto de vuestro triunfo. Caifás se siente combatido por dos temores opuestos. ¿Será un peligro mayor dejar que Jesús siga su obra subversiva o bien detenerlo y quizá apresurar su victoria? Caifás se siente torturado noche y día por esta duda. Bastaría una seña, un gesto, una nada para decidirlo. El hombre calló, como si esperara una nueva pregunta para continuar. Pero Judas permaneció mudo. Sentía, más prepotentes que nunca, ganas de huir, de no oír más aquella voz. Apoyó una mano en el suelo para ponerse de pie, pero su cuerpo no le obedecía. Estaba condenado a escuchar hasta que el otro se le antojara hablar. Judas cerró los ojos y esperó. La voz siguió diciendo: ¿No has comprendido, Judas?
¿No has pensado que una palabra tuya, un gesto tuyo? Te conozco. Judas, tú solo, entre los 12, podrías comprender. El misterioso preguntador se detuvo una vez más, pero el apóstol no despegó los labios. Solo su frente pareció palidecer mayormente. Entonces el desconocido, con voz más sonora, gritó: «Contéstame, Judas, ¿amas más que a ti mismo a tu maestro?» «No me amo», contestó duramente Judas. Y amar a Jesús más que a mí mismo sería decir poco, pero no le amo cuanto quisiera, no le amo cuanto Él quisiera. ¿Tu amor hacia Él es lo suficientemente grande como para permitirte representar una fructífera comedia? ¿Una comedia? ¿Acaso soy yo un griego o un sirio? No te sulfures, Judas, a cada una de mis palabras. En vez de comedia, la llamaremos estratagema. Escúchame entonces, sin atemorizarte por la primera sombra, como te ocurre a menudo. Ya te he dicho las razones de la inquieta incertidumbre de Caifás. Tú podrías aprovechar su tormento y alentarlo a que tomara esta decisión, que os conduciría al triunfo, a Jesús y a todos vosotros. Tú deberías... Cuidado, Judas, no te atemorices por mis palabras. ¿Qué son las palabras? Falsos símbolos, máscaras de lo verdadero. Piensa en el resultado, en la sustancia. Si de veras amas a Jesús, si de veras quieres sacrificarte por su gloria, deberías, hoy mismo, ir en secreto a lo de Caifás y decirle que estás dispuesto a poner a tu maestro en sus manos. Al oír estas palabras, Judas no pudo refrenar su desdén y con voz alterada gritó: ¿Yo debería traicionar a Jesús? ¿Debería venderlo a sus enemigos? Vete y no me hables más si es que aprecias tu vida. El desconocido contestó con una carcajada a la amenaza de Judas. Cuando éste se hubo calmado, prosiguió: Muy bien, Judas. No quieres ser traidor ni por astucia, pero te sientes dispuesto a ser asesino. Mantienes más de lo que de ti esperaba. Sigamos, si me lo permites, nuestro pequeño razonamiento. Caifás duda. Si un discípulo de Jesús le propusiera lo que tú llamas traición y se decidiera a detenerlo, su detención provocaría la rebelión, y la rebelión haría de ti y de los tuyos los dueños de la ciudad. Jesús sería libertado, proclamado Mesías y Rey. Paréceme que para tal magnífico final vale la pena de representar por un día el papel de traidor. Eres un hombre sabio, Judas, y tienes menos prejuicios que esos simples galileos. Deberías comprender y obrar. Poco te importa el juicio de la gente, el escándalo de los tontos. Te llamarán traidor, pero una cosa es la traición palabra y otra la traición hecho. En los actos de los hombres hay que mirar la intención, no la apariencia. Hay que mirar el contenido real, no la forma. La finalidad justa, no el medio repugnante. Sabes muy bien, en tu conciencia, que no eres un verdadero traidor. Vendes a Jesús y cooperas en hacerlo capturar únicamente para que Él pueda vencer y reinar. Bajo el aspecto de traidor, eres en realidad un heroico colaborador del Mesías. No haces más que atraer a una celada a los sacerdotes para arrastrarlos a la derrota. Traicionas a Jesús, pero tan solo de palabra. En realidad, traicionas a Caifás.
¿Comprendes ahora, Judas? ¿Estás dispuesto a servir de esta forma a tu Señor? Judas no contestó de inmediato. Una vez más intentó con un esfuerzo levantarse, pero en vano, como antes. Limpió el sudor de su frente con su mano derecha. De vez en cuando suspiraba. Temblaban sus labios como si tuviese fiebre. Finalmente se calmó y dijo: ¿Y por qué debo ser justamente yo quien represente ese papel? ¿Por qué no te diriges a alguno de aquellos que se hayan situados más cerca del Maestro, que no yo? Si no tienes otra dificultad que esta, te conformo de inmediato. Tú, y solo tú, eres el indicado para este sacrificio. Todos saben que no eres Galileo, también los sacerdotes lo saben, y por eso saben que te hayas menos ligado a Jesús que los otros discípulos. Por tanto, serás más creído. Saben también que eres más instruido que los demás, o por lo menos más filósofo, y les parecerá verosímil que hayas descubierto los errores de la doctrina de Jesús y que desees libertar a Israel de esos sueños peligrosos. Además, todo el mundo sabe que eres el tesorero de la gavilla, y se murmura que el dinero te ha contagiado con su veneno, agregándose que eres codicioso y avaro. Por eso Caifás, que es hombre de negocios y no cree en los idealistas, confiará en ti, mientras que no confiará en ninguno de tus compañeros, y tanto más confiará en ti por cuanto le pedirás un poco de dinero a cambio de tu traición. ¡Ay de ti si no lo hicieras! Despertarías sus sospechas y no tendría éxito nuestro plan. Pide dinero, Judas, pero no pidas demasiado. No ofrezcas gratuitamente tus servicios, pero cuídate de pedir demasiado. Ninguna exageración, si quieres que te crean. Caifás es hombre de juicio, amigo del justo medio, aprecia el dinero y a quienes lo guardan y lo ganan. Confiará en ti y en nadie más. Pide una suma discreta que no parezca como muy mezquina para el servicio que prestas, ni demasiado abultada, pues alarmarías a la avaricia del sumo sacerdote. Si yo estuviese en tu lugar, me conformaría con 30 siclos de plata. Ya sabes, por el libro del Éxodo, que ese es el precio de un esclavo. Caifás se sentirá sumamente satisfecho en poder obtener un rey con el mismo dinero que antes alcanzaba para comprar un esclavo. Sigue mi consejo, Judas. Confórmate con 30 dineros. La voz calló, y en el gran silencio que reinaba se oyó el eco lejano de un trueno que se perdía tras los montes. El cielo se había quedado cubierto de improviso por una niebla amarillenta, en medio de la cual el sol solo parecía una sombra redonda, apenas más clara que el resto. Judas se sentía siempre mayormente oprimido por una tétrica debilidad que nublaba hasta su pensamiento. Pero, con la esperanza de libertarse de esa pesadilla, reunió todas sus fuerzas y calmosamente contestó: Tú propones, tú dispones, como si yo estuviese de acuerdo contigo, como si yo hubiese aprobado tus discursos y estuviese dispuesto a obedecerte. Creo que desvarías por tu cuenta como un tonto que sueña y habla. Te repito que jamás venderé a mi maestro, ni por representar una comedia y con buena intención.
no le quiero lo suficiente como para correr el riesgo de sufrir la infamia eterna. Esa comedia tuya no me persuade, paréceme peligrosa para mí y sobre todo para él. Ahí tienes, tus miedos de siempre. Admitiendo que Caifás, por tu intermedio, lo haga detener, ¿qué mal pueden hacerle? ¿No estás seguro tú, como Pedro y los demás, que Jesús es Hijo de Dios? Entonces, si es un Dios, comprenderás que es intangible y necesariamente inmortal. No impunemente se lleva la mano sobre un Dios. Si lo tocaran, caerían fulminados como caían aquellos que se acercaban al arca sagrada. Aunque quisieran quemarlo, las llamas se alejarían de él para arrojarse sobre sus perseguidores. Tranquilízate, suceda lo que quiera, no podrán quitarle un solo cabello. Pero si Jesús es un Dios, como tú dices, Él sabe antes que nosotros lo que debe suceder a Él y a nosotros. Por lo tanto, Él conocería el propósito de mi simulada traición y podría impedirla si esa comedia, como creo, contraría sus designios. ¿Y qué pensaría o haría de mí después de haber sabido que yo estaba dispuesto, aunque sea con el pretexto de glorificarlo, a comerciar su sangre con sus enemigos? Pensará que has sacrificado tu reputación a favor de su glorificación. Pero quiero que te tranquilices y tengas la seguridad hasta el último momento. Ve a lo de Caifás y comprométete a entregarle a Jesús. El Hijo de Dios lo sabrá inmediatamente, y tú, entonces, observa atentamente lo que te diga después de ese momento en adelante. Te apuesto que una noche, durante la cena, y en presencia de tus compañeros, te dirá: ve y haz pronto lo que debas hacer. Esa será la confirmación de lo que te estoy diciendo, el consentimiento de aquel que sabe más que nosotros. Hagamos un trato. Si él calla, no lo entregues. Si él te manda y te alienta, ve, querrá decir que yo tenía razón. No sé qué hacer con tus profecías y con tus tratos, replicó Judas, y es inútil que sigas fabricando juegos de palabras. Ni te conozco ni sé quién eres, ni quiero tener nada que ver contigo. Tus trampas no me gustan y tus proposiciones me ofenden. Yo no logro amar a Jesús. En ciertos momentos, si es que quieres saberlo, hasta me parece odiarlo, pero siento que no sería capaz de traicionarlo. Vete, tentador, devuélveme mi paz. Hablando así, rojo por la ira, Judas intentó nuevamente ponerse de pie y esta vez, aunque con mucho trabajo, lo logró. Sin embargo, se sentía abatido, tembloroso, como atontado, así como si hubiese estado muy afiebrado. Quiso caminar, pero solo pudo dar 3 pasos, viéndose obligado a detenerse. Se dio vuelta y vio que también el desconocido se había levantado y que se hallaba cerca de él. No huyas, Judas. Es inútil que te vayas. No es posible huir de sí mismo. Escúchame aún, siéntate y no tiembles como una criatura. Casi a la fuerza, lo hizo sentar sobre una piedra que estaba cercana a la higuera, y de nuevo se puso a su lado. Luego le apoyó un brazo sobre el hombro. Al sentir ese contacto, Judas se estremeció. ¿Quieres saber quién soy y cuál es mi nombre?
¿Aún no lo has adivinado? Te diré solo que soy un antiguo enemigo de Dios y de sus hijos. Enemigo, diría casi por definición. Has confesado recién que en algunos momentos te apercibes que odias a Jesús. Lo has dicho, no protestes contra la verdad. Si tienes el valor de interrogar tu alma cara a cara, sin subterfugios, descubrirás que ese cierto amor que crees sentir hacia Él no es otra cosa sino la faz más medrosa y más hipócrita de tu odio. Finges amarle, deseas amarle solo porque sientes que le odias demasiado. Judas, no me dejes. No me engañé al venir a buscarte. Hemos nacido para ser amigos y quizá hermanos. Tú sabes leer en los corazones, lo mismo que yo. Todo lo que te he dicho no era más que una broma para no atemorizarte de buenas a primeras, para ponerte a prueba, para escudriñar tu alma. Ahora te conozco mejor, Judas. Ahora puedo hablarte sin ambajes y sin precauciones. Te has negado a traicionar a Jesús hasta que yo quería persuadirte que esa traición habría dado como fruto un triunfo. Pero no te negarás a hacerlo cuando sepas que en vez será vejado, atormentado, matado. Véndele, Judas. Véndele, aunque sea a bajo precio. Así, nuestro odio satisfecho compensará todo sacrificio. Entrégale, Judas, llévale al matadero. Es tu enemigo, es enemigo de todos los hombres y es necesario quitarle de en medio. ¿Crees acaso que Él es Dios o Hijo de Dios? No creo que seas tan crédulo como Pedro y pueril como Juan. Tu despejada inteligencia no puede creer en su pretendida divinidad. Yo sé con seguridad que no es Dios, que no es capaz de hacer los prodigios que son propios de Dios. Hace 3 años, en el desierto, tuve con él una larga plática, porque quería ver claramente su ser. Un Dios que se pasea por la tierra disfrazado de hombre es un huésped algo inquietante. Le supliqué darme solo 2 pruebas de su poder sobrenatural: de arrojarse desde lo más alto del templo y de transformar las piedras en panes. Contestóme con citas de libros sagrados, pero no quiso hacer lo que le pedía. No quiso porque no supo. Esos 2 sencillos milagros, para un Dios, hubiesen sido un juego de niños. Dios es un ser celeste y no puede temer de caer sobre la tierra. Dios es amor y poder, y no se habría negado a cambiar las piedras en panes para probar su poder y su cariño hacia los hombres. Y si aún hubiese quedado una duda sobre su calidad de hombre, es bueno sepas que después de algunos días pasados en el desierto sin alimentarse, sintió hambre. Un Dios auténtico, aún en forma humana, nunca podría sentir el acicate del hambre. Y tú sabes mejor que yo que acepta de buena gana invitaciones a cenar a casa de amigos o convites de bodas. No temas nada entonces. Él es un hombre, como tú, y nada más que un hombre. Si lo traicionas, no podrá vengarse, ni ahora ni después. Lo prenderán y se dejará prender. Lo azotarán y se dejará azotar. Lo clavarán en una cruz
y no opondrá resistencia. Sentirá el dolor como un hombre, derramará sangre como todo hombre, gritará y clamará a Dios como lo hacen todos los hombres. No temas, Judas, véndele y libra a la tierra de este enemigo. Si todavía te queda algún escrúpulo, piensa, recuerda que Él ya te ha traicionado. Él sabe que el dinero es apestado e infecto, y no quiso tocar la moneda del tributo de tanto que teme al dinero. Sabe que el dinero ensucia y corrompe, que quema y que pierde a la humanidad. ¿Y a quién lo ha confiado para guardarlo y administrarlo? Lo ha entregado a ti, Judas, como si tú no fueras un apóstol, sino un enemigo. Mira cuán diversamente trata a tus compañeros. Pedro es su ministro y su vicario. Jacobo es su heraldo. Juan es su predilecto, su hermano menor. Y tú, en vez, ¿quién eres? El que lleva la bolsa, el hombre que cuenta y guarda el dinero, es decir, el que está destinado a contagiarse, el símbolo del avaro innoble, del ladrón ávido, del rico destinado a la hoguera. Jesús te ha expuesto al peligro, sabiendo que del peligro no se huye. Te ha obligado a ser el guardador de la cosa que más le repugna. Entonces, te ha tratado no como a discípulo y amigo, sino peor de lo que se trataría a un enemigo, y ha hecho de ti la mofa de tus compañeros, el blanco de sus pullas. En fin, te ha traicionado. Te había prometido la salvación y te ofrece la vergüenza. Te había llamado a la vida del Espíritu y te condena a manejar lo que él mismo considera la más abyecta y venenosa materia. Es por eso que no tienes hacia él ningún motivo de agradecimiento. Te ha traicionado como no ha traicionado a nadie. Véngate, Judas, véngate sin piedad. Cayó el desconocido, pero apoyó con más fuerza aún su dura mano sobre el hombro de Judas. El apóstol ya no forcejeaba, ya no intentaba huir. Parecía como si su alma se hubiera retirado escondiéndose dentro de sí misma. Su cara ya no era sino carne sin expresión, materia sin vida. El cielo era más triste ahora, se había cubierto con nubes estriadas de un color indefinido, enfermas, de nubes siniestras, podridas. Se hubiera podido pensar en un cielo putrefacto. El desconocido volvió a hablar. Judas, ¿me escuchas? ¿Tendrás la fuerza de llevar a cabo lo que te digo? ¿Estás dispuesto a aceptar tu terrible deber? Piénsalo. Entregando a Cristo a los jueces, no vengas tan solo a ti mismo y el delito que Él ha cometido contigo, sino que libras a todos los hombres de un feroz enemigo. Ha venido con disfraz de cordero, pero en realidad es un monstruo cruel y perseguidor. Si examinas toda su enseñanza, verás que consiste en pedir al hombre lo imposible. Los hombres deben hacer lo que ellos absolutamente no pueden hacer, y si no, están destinados al fuego. Él propone a la especie humana el dilema más inhumano,
renegar de su propia esencia o arder en las llamas eternas. Si se le hace caso, no hay término medio. Él pide solo lo que haya más profundamente en contraste con la naturaleza humana, es decir, lo que el hombre no sabrá y no podrá hacer nunca. Vosotros amáis padre y madre, hermanos y hermanas, esposa e hijos, y Él pretende que abandonéis a las criaturas más queridas por vuestros corazones y, como si no bastara, que lleguéis hasta odiarlas. Quiere que contestes mal con el bien y de esta manera alienta a los prepotentes a insultarte, a los ladrones a robarte y a los impetuosos y violentos a matarte. Te obliga a perdonar a tus enemigos, más aún, a amarlos, y así desalienta y castiga a quienes te aman, porque serán menos compensados que los que te odian. Te aconseja a descuidar el mañana, y así te conduce hacia la ignorancia, hacia el hambre y hacia la ruina, porque el saber no es posible sin prever el futuro, y la vida de las familias y de los estados está fundada sobre la previsión. Solo ama a los pobres y quiere que los ricos lleguen a ser pobres. Pero el día en que todos sean pobres, ¿quién dará trabajo al obrero? ¿Quién dará limosna al hambriento? ¿Quién asistirá al enfermo? ¿Quién pagará los impuestos que sirven para mantener el orden y la paz y la seguridad de los estados y de los pueblos? Busca a los niños y afirma que para obtener la salvación es necesario llegar a parecerse a los niños. Pero ¿cómo puede el hombre adulto y maduro, el hombre que tiene inteligencia y ciencia, volver a la ciega imbecilidad de la infancia? Entonces los hombres deberían preferir la debilidad infantil a la fuerza viril, la ignorancia de la puericia a la sabiduría de los patriarcas. Una sociedad de niños no podría resistir y vivir ni una semana. El reino que Él promete no es, como ves, el reino de los cielos, sino el reino de lo imposible. Él exige del hombre lo que destruiría la vida y la convivencia humana. Manda lo que para el hombre significa lo absurdo y el suicidio. Y a pesar de que exige actos y gestos que sobrepasan las fuerzas humanas, Él no siente misericordia hacia aquellos que no logran llevar a cabo lo que ningún hijo de Adán puede realizar. ¿Recuerdas el castigo prometido a las vírgenes reacias? ¿A los convidados ricos? ¿A los convidados tercos? ¿El hielo, la oscuridad o el fuego? Este maestro de amor solo sabe amenazar con tinieblas exteriores y llamas eternas a aquellos que no obedecen sus órdenes. Esas órdenes que ningún hombre, aun queriendo, podrá ejecutar nunca. ¿Cómo llamarías tú a aquel que pide lo imposible y que promete espantosas penalidades a quienes no hacen lo que no pueden hacer? Enemigo de los hombres, perseguidor, torturador de los hombres. ¿Y por qué no te apresuras a libertar a tus hermanos de este peligroso adversario? Algunos ciegos, engañados por sus melosas palabras, le llaman Salvador. Pero serás tú, Judas, si lo quitas de en medio, el verdadero libertador y redentor de los hombres. Ve, hermano, y cumple pronto lo que te he indicado hacer, lo que tu amor hacia los hombres y tu odio hacia Él te llevan a hacer. Traiciona a aquel que te ha traicionado,
envía a la muerte a aquel que quisiera condenaros a todos a una vida peor que la muerte. Ten valor, Judas, que yo estaré contigo hasta lo último. Y ahí va la señal y el sello de nuestra hermandad. Y así diciendo, el desconocido se puso de pie, estrechó entre sus huesudos brazos al inmóvil Judas y largamente lo besó en la boca. Judas no contestó a ese beso, pero de pronto se sintió desligado del encantamiento que hasta aquel momento lo había oprimido y cercado, y cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, Satán había desaparecido. Judas empezó a correr a través de la campiña callada y oscura. Creía marchar hacia Betania. En vez, sin apercibirse del camino que recorría, llegó hasta las puertas de Jerusalén. Había anochecido. Judas vagó al acaso por las negras callejuelas. De pronto, sin saber cómo, se halló ante el palacio de Caifás y entró.